Ante todo, buenas noches a todos. Les agradezco profundamente la compañía, que nosotros nos sentimos acompañados con todos ustedes y ver caras conocidas y muy queridas ayuda mucho también a que uno continúe con este tipo de trabajos. Lo primero que quiero decir es que manifestar mi beneplácito por la reanudación de estas jornadas. Porque, bueno, ya sabemos lo que la pandemia significó para todas las personas. Y en el caso de nuestras jornadas, fue muy doloroso suspenderlas. Quiero destacar que en esos 6 años que hemos compartido con un grupo de compañeros que estamos en estas lides, lo hemos hecho de una manera muy armónica, con un gran compañerismo, con relaciones muy enriquecedoras. Pero además, quisiera hacer un pequeño balance de lo que significaron para Concordia esos 6 años de exposiciones de distintos investigadores que se fueron sumando maravillosamente a esa iniciativa. Lo primero que quiero destacar en este balance es que el archivo histórico municipal se hizo visible a través de estas jornadas. Poco a poco, la gente empezó a descubrir que existía un archivo histórico en Concordia y que había material, y que ese material servía para algo, no eran papeles viejos y descartables. Ese es un gran mérito de Heriberto. Y, por supuesto, en eso todos lo hemos acompañado. Nunca dejamos que esas iniciativas que él brillantemente largaba se perdieran en el vacío. Eso en cuanto a la proyección que tuvieron. En el caso de Nicolás, conversábamos respecto de los registros de asistentes. Empezamos con pocos y en la última de 2019 era multitudinaria la asistencia de distintas personas de distintas edades interesados en aprovechar este espacio de proyección de nuestra historia, la que nos interesa, la que tenemos, y de pronto la gente decía, ¡ah, qué bueno, tal cosa! ¡Ah, no sabíamos, qué bueno, tal otra! Y esa gente traía a su vez nuevos interesados, pero gente que además valoraba el esfuerzo que hacíamos, ese grupo que nos lanzamos primero con muy pocos. También hubo mucha respuesta de parte de aquellas personas que invitábamos a integrarse al grupo de investigadores. Hoy, por ejemplo, estoy muy feliz de que estén nuestros colegas de Chajarí, que ya lo han hecho en otras oportunidades. Además, está una de las integrantes de los primeros tiempos, que es Elizabeth, que también supo estar y brindarnos el resultado de sus trabajos. ¿Y qué significó para nosotros, los que estamos en ese grupo que acompañó a Heriberto? Nos brindó algo muy importante, un espacio común, compartido, para poder difundir nuestros humildes trabajos. Por humilde que sea, por pequeño que sea, este espacio lo magnificaba y la gente lo valoraba. Y eso está para siempre en nosotros. Bueno, un pequeño balance, pero yo podría seguir hablando y hay que empezar. En esta oportunidad
voy a tratar este tema que con otro enfoque lo traté de manera virtual para los encuentros que mencionaba Nicolás y que se realizaban en la meseta de Artigas y luego en Salto, donde un señor que se convirtió en gestor cultural nos invitaba a argentinos de distintas provincias, a paraguayos, a brasileños, y allí nos juntábamos de una manera virtual, de una manera maravillosa, porque eso nos salvaba de la soledad, del encierro, de la pandemia. Así que eso me dio continuidad, si se quiere, en cuanto al trabajo intelectual, porque donde uno para, la neurona se duerme y la neurona no se recupera. Allí abordé por primera vez este tema y fue muy bien recibido por los uruguayos de distintos lugares en un encuentro donde el tema fue la descendencia de José Gervasio Artigas. Y debo decir que muchos, la mayoría, me decía que ignoraba la trayectoria de este hombre en nuestra ciudad y menos en nuestra región. Para empezar, quiero aclarar este tema que los que me han escuchado antes van a decir, no, se repite, pero hay una señora muy escuchada, muy vista en la Argentina, que siempre dice, por favor, repitan, porque el público siempre se renueva. Y en las cosas importantes hay que ser reiterativos para que quede, para que la gente se apodere del conocimiento. Y eso yo se lo copié. En este caso, cuando hablamos de la región histórica de Salto Grande, es todo lo que se formó alrededor del río Uruguay en su curso medio y parte del curso inferior, en ambas márgenes del río Uruguay, en ambas márgenes. Los límites variaban según las épocas y según los motivos de aglutinamiento de las poblaciones ubicadas del lado de Corrientes, de Entre Ríos, de la banda oriental y de lo que en aquel momento era parte también de la banda oriental, la parte de las misiones orientales. A mediados del siglo XVIII, podemos decir que desde ese momento se va a empezar a vivir un proceso en esta región donde se van a ir acentuando cada vez más definidos, con una fisonomía muy particular que sentó los cimientos de una identidad realmente regional, diferente al resto de lo que luego fue nuestro país. Esta región histórica, tenemos que decir algo fundamental y que hay que tener en cuenta, que nosotros tenemos que interiorizarnos de eso, recordar. Se vivió aquí un escenario protagónico de la historia rioplatense, luego Argentina y Uruguay, rioplatense, en esta región. Y también allí se gestaron mentalidades e ideas rectoras, como el caso del federalismo, por ejemplo, y sobre un sustrato profundamente misionero guaranítico. Y eso es algo que nosotros tenemos muy olvidado, pero los uruguayos no, y están trabajando en eso. Y los admiro profundamente y los acompaño cuando puedo en esa búsqueda de raíces
auténticamente, genuinamente nuestras. Aunque nosotros no tengamos la sangre, lo tenemos incorporado en la cultura, en la vida. En ese proceso que acabamos de definir, el linaje artiguista marcó fuertemente su huella. Y esas huellas sobreviven con permanencias muy claras en el hoy nuestro, donde por ahí aparecen con aspiraciones, que en algunos casos están dormidas, pero en otras no, y aparece nuestro reclamo de Federer. Eso está en nuestros genes y en nuestro subconsciente colectivo. Esto se afirmó, digamos, con la presencia viva de don José Gervasio Artigas durante la etapa llamada La Redota, cuando junto a su pueblo ocupó nuestras tierras y se relacionó con los pobladores de San Antonio del Salto Chico, con las familias guaraníticas que estaban allí, con el mismo espacio, a lo que él agregó además sus largas permanencias en la emblemática Mandisoví. Otra cosa que debemos rescatar, el recuerdo y la historia de Mandisoví. Todo eso se fue difundiendo, se fue afirmando, hasta llegar a esa gran entidad política, económica, social y cultural que se denominó Liga de los Pueblos Libres, de que él fue su protector. Recordemos que nosotros fuimos uno de los territorios y uno de los pueblos más cercanos y más unidos a ese pensamiento y a esa región. Ahora, todo esto que él había venido gestando no desapareció con Artigas, sino que tuvo continuidad en el tiempo con los descendientes de Artigas. Por ejemplo, con el caso que hoy recordamos, Santiago Artigas. ¿De dónde había nacido? Había nacido en la capital de la Liga de los Pueblos Libres. Sería gracias Nicolás, porque me marcó la referencia. Yo no puedo hablar sin croquis o sin mapas, y yo les agradezco a los profesores que he tenido en mi vida, como Puenich, como Palini, porque todo lo ilustraban con una habilidad que nunca tuve, pero sí puedo decir que he recogido los croquis que ellos han publicado. Este croquis, por ejemplo, está marcando ese punto amarillo, más o menos frente a Siloa, era Purificación, la capital de la Liga de los Pueblos Libres. Allí estaba don José Gervasio Artigas, que tiene una prole bastante abundante, pero bueno, acá él se unió a Melchora Cuenca. Con esta mujer tuvo 2 hijos, María y Santiago. Estuvieron allí hasta que el campamento de purificación prácticamente fue tan hackeado que estaba a punto de desaparecer y la misma figura de Artigas corría peligro. Se trasladaron a Mandisoví, que es el otro punto que la habilidad tecnológica de Nico marcó más arriba, y estuvieron allí un tiempo, ese pequeño grupo familiar de Melchora, don José Gervasio y los 2 hijos. Allí se produjo la despedida, porque él marchó en 1820 hacia el destierro. Y en ese momento Santiago tenía solo 4 años. No fue algo que el padre dejó pasar, sino que
vivió una profunda preocupación que se la transmitió al medio hermano de Santiago, a Manuel, en una carta muy explícita donde le recomienda especialmente que se ocupe de ese hermano tan pequeño que él dejaba no abandonado, pero sí en manos de esa pequeña familia. Siguiendo las indicaciones de su padre, creo que es la próxima. No. Siguiendo las indicaciones de su padre, Manuel lo trae a una pequeña estancia que tenían de purificación hacia adentro, en lo que se conoce con el nombre de Iguay. Por ahí veo una cara uruguaya que sé que conoce ese lugar. Es de purificación hacia adentro, ¿verdad? Bueno, tenían ahí una pequeña estancia, pero en esos momentos, para empezar, parece que Manuel no era muy hábil en los trabajos de campo, pero además el ambiente de guerra atentaba contra una vida digna y estaban prácticamente en la pobreza. Al conocer la situación, alguien que había sido subordinado de don José Gervasio decide hacerse cargo de ese niño como su padrino. Se trataba de don Fructuoso Rivera, muy amigo de Heriberto. Bueno, ya voy a decir por qué. Lo lleva a Montevideo y se encarga de que en la vida de familia, porque allí está su esposa Bernardina Fragoso. Bueno, esta mujer, una mujer muy afectuosa, muy contenedora, se ocupó de ese niño sin padres, porque su madre tampoco estaba ahí. Andaba escondiéndose por ahí, ya vamos a saber dónde. Y lo mandan a la escuela, lo contienen, le dan una educación, hasta que él se hace adolescente. Más que adolescente, ya un joven. Vuelve a Iguay, está un tiempo ahí, pero no hay futuro en ese lugar. El clima de agitación era tremendo en esa época. Entonces se dirige a Paysandú, que está al sur de Purificación. Y allí entra en relaciones con una dama y se casa a los 20 años con Ana Vallejo Monzón. Fue interesante esto para él, importante, porque se relaciona con la familia Mieres. Y esa familia tenía un joven que Fortunato Mieres, que va a ser muy importante en la vida de Santiago. Además, entran en la familia porque la sobrina de Santiago, doña Francisca, se casa con Fortunato Mieres. Y esa relación se hace más fuerte. Pero la vida de este joven de 20 años se hace cada vez más difícil, porque debía obediencia y debía también agradecimiento a su padrino, y su padrino estaba en guerra. De manera que él fue incorporado a la milicia. Allí es donde también va Mieres, Fortunato Mieres, que va a ser su superior. Él pasa a servir en la milicia bajo las órdenes por el rango de ayudante mayor. Con el tiempo, esa amistad se fue profundizando y va a ser muy importante en una etapa muy delicada de Santiago. Bueno, estos serían los lugares donde él nació, donde se despidió su padre, donde estuvo, donde estudió y donde se casó.
Él va a tener su bautismo de fuego en la milicia en carpintería. En este encuentro se dice, no sé si es así, que se originan los calificativos de lo que serán los dos grandes bandos o partidos, blancos y colorados. Porque como eran todos orientales, estaban luchando entre hermanos, una guerra civil, como la que teníamos nosotros al mismo tiempo. Para distinguirse, unos se pusieron el blanco en la cabeza y el otro el colorado. Y ahí entonces se origina el de los colorados que defendían a Fructuoso Rivera, o que apoyaban a Fructuoso Rivera, y los blancos que eran los de Manuel Oribe. Y acá vamos a ensamblar con nosotros, para que vean que en la región histórica esto no era lo tuyo y lo mío, era lo nuestro. En este momento se vivía, carpintería fue en 1836 y la otra batalla, la de Carranza, en 1839. Teníamos la Confederación Argentina con Juan Manuel de Rosas. Acá teníamos un gran problema también de partidos. Estaban los federales de Rosas, de Urquiza, y estaban los unitarios, que eran sus contrarios, sus opositores. Gran parte de esos unitarios se habían refugiado en Uruguay. De manera que se mezclan acá los tantos. Y vamos a tener en el ejército de Fructuoso Rivera oficiales y soldados unitarios. Pero también, por ejemplo, Lavalle. Pero también ahí aparecen otros personajes que van a ser importantes para el futuro del Río de la Plata, que son algunos franceses, legionarios franceses. En el otro bando, que se pone del lado de Manuel Oribe, de los blancos, bueno, ahí vamos a tener a los federales de Juan Manuel de Rosas. Va a estar Urquiza, por ejemplo, en ese encuentro importante que fue el de Carranza, triunfo de Fructuoso Rivera. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes se enfrentaron allí? El ejército de la Confederación Argentina, dirigida por Pascual Echarri. Estaban las tropas de Entre Ríos. Estaba Urquiza con la caballería. ¿Por qué perdió Urquiza esa batalla? Por una mala táctica del jefe del ejército. En el caso de los colorados, que estaban por el bando de Fructuoso Rivera, vemos que esto va a ser festejado como un gran triunfo sobre Rosas también, sobre la Confederación Argentina. Entonces, vamos a pasar, no, todavía no, vamos a pasar una etapa muy agitada, mucho más violenta, de muchas escaramuzas, encuentros, situaciones que convulsionaban la vida de toda esta región, mezclados de un lado y del otro, cada uno con su bandera. Fue una época realmente muy difícil y 1840, después de Carranza, don Santiago es enviado con Fortunato Mieres a defender la frontera con Brasil. Esa frontera era muy importante para Fructuoso Rivera. ¿Por qué? Porque a través de esa frontera se filtraban los unitarios, cruzaban el río Uruguay y se refugiaban con los gobiernos correntinos que los apoyaban. Eso no fue gratis para el núcleo
de la región histórica de Salto Grande. El núcleo es este. Y en esta época se nota con más razón. ¿Por qué? Por la situación, la posición estratégica que tenía. Es así que este núcleo va a ser el que más sufre, el que más padece toda esta enredada situación de apoyos y de traiciones y mezclas de bandos. En el caso de Salto, vivió una situación de zozobra permanente. ¿Por qué? Porque pasaba de un bando a otro, la tomaban y la dejaban. Tanto se apoderaban los blancos con Urquiza en la retaguardia, como los colorados con su gente. Y con los colorados estaba Santiago Artigas. Santiago Artigas cada vez va a ir agigantando su figura en la defensa de Salto. Porque Mieres enferma y delega cada vez más en sus manos, hasta que finalmente Mieres desaparece y queda como gran figura Santiago Artigas en la defensa colorada de Salto. Ese clima de inestabilidad llevaba al movimiento de poblaciones. Esos movimientos de población los vivió Concordia y Manizobí. Heriberto siempre habla de los famosos ataques que recibía Concordia de parte de los correntinos. Hubo algunos, como los ataques de los Madariaga, que fueron realmente muy sangrientos, a sangre y fuego. ¿Qué pasaba? Los unitarios, con ese apoyo de los gobiernos correntinos, se descolgaban por el Mongoletán y asolaban Manizobí y Concordia como sus grandes presas. Pero estaba Urquiza, cuya figura se había desgastado. En este momento en que la situación se vuelve, estamos transcurriendo la década del 40, dentro de esos movimientos de población se produce uno muy importante, y es el de traer de Salto familias y sobre todo comerciantes a Concordia para preservarlos. ¿Qué es lo que está pasando? Se suma al escenario un nuevo personaje, que es Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi aparece en el escenario del río Uruguay. Este hombre, cuya pantalla es Montevideo y la defensa de la postura de Montevideo, en realidad tiene por detrás los fuertes intereses de los británicos y los franceses, que están buscando la libre navegación de los ríos para ejercer su comercio. Primero lo prueban en el caso del río Paraná, para conectarse con los unitarios y el gobierno correntino y comerciar con Paraguay, que era una potencia en ese momento. Fracasan en el Paraná, pero les queda el Uruguay todavía. Y ahí es donde, como una cuña, se va a filtrar Giuseppe Garibaldi. Para nosotros, y debo decirlo porque hay en algunos lugares de Uruguay que se lo considera un prócer, no lo fue para nosotros. En el caso de las poblaciones uruguayas, también padecieron. Fue bombardeando y saqueando lo que pudo. Por ejemplo, Colonia, todo lo que estaba en poder de Oribe era fruto de su saqueo, de sus pillajes. Colonia, Paysandú, donde es rechazado y le queda Salto, pero en el camino está Gualeguaychú. Y Gualeguaychú, vamos a decir, sufrió
un saqueo con tanta violencia y con tanta hazaña que se considera un episodio histórico inolvidable. Todo el afán de pillaje lo desarrolló en Gualeguaychú, donde se ensañó, llevándose todo lo que pudo, y en el caso de los principales comerciantes los dejó en la ruina. De ahí siguió hasta Concepción del Uruguay, donde fue rechazado. Le quedaba La Perla, que era el núcleo, Concordia y Salto. Afortunadamente, una bajante del río Uruguay le impidió llegar hasta Concordia, pero se pudo acercar a la ribera uruguaya, y era a través de un saladero que se encontraba en la costa, tomó Salto. ¿Cuál era la idea y el interés de tomar Salto? Que era partir de Salto, habría un portal importante para mantener segura la comunicación por los unitarios que estaban alojados en Corrientes. En este momento era José María Paz, que quería largar sus zarpazos sobre Entre Ríos. Esta situación no pasó desapercibida para la defensa de la ciudad de Concordia. Acorde a lo que decíamos de los movimientos de población, no solamente ahora teníamos aquí en Concordia a las familias uruguayas de Salto, sino que además había que salvar a toda la población y a todas las familias. Y se hace entonces un nuevo movimiento de población, llevar a las familias para salvarlas, y las llevan a Arroyo Grande. Ahí hubo una importante batalla, la de Arroyo Grande, que justamente yo quiero pedirle al señor Pesarini que por favor hable de ese libro en algún momento y difunda esa batalla, porque nadie como él la ha podido analizar. Y es una deuda que tiene con las nuevas generaciones, no con nosotros, pero con las nuevas generaciones. El tiro va por elevación. El tiro va por elevación. Bueno. En este momento, Arroyo Grande era un lugar seguro, de manera que llevan a la población de Concordia, otra vez Concordia con todos sus enseres, para evitar ser víctima del pillaje y también de la muerte. Se refugia con sus hermanos de Salto en Arroyo Grande. ¿Y quién queda acá? El comandante, que era en ese momento, comandante militar, que era en ese momento Juan Quinteros, con un pequeño grupo de 20 hombres, no más. Y atentos a los movimientos de Garibaldi, sabían que en cualquier momento se iba a producir el ataque, generalmente de noche, en las sombras de la noche. Efectivamente ocurrió. Y en ese momento, por medio de escaramuzas y con ese pequeño piquete de hombres, él pudo salvar a la ciudad de Quinteros junto con 5 de sus soldados. Había salvado Concordia, pero él había perdido la vida, con honor. Bueno, digamos, hay que hablar de este tema, de Arroyo Grande. Yo creo que... Seguirle con la tía, ¿no? Seguirle con la tía. Bueno, sí, pero no te hagas el desentendido, porque el pedido te lo hice en serio. Bueno, hago un corte en el tiempo y encuentro otro aporte. Hay que recordar a nuestros padres historiadores, que son aquellos que nos han dejado algo y que han rescatado cosas. Por ejemplo, un hombre
perdedor, siempre atrás, pero meticuloso en la búsqueda y en el registro, don Roberto Arena, que muchos lo han conocido. En una de sus obras misceláneas aparece esto. Y es como revelador. Él consigna que en el Juzgado de Paz de Concordia, el 4 de julio de 1862, se registra, el escribano de número registra una operación por la que Julián Montaña compra a Fidela Artigas de Dalmau y Manuel Artigas de Leguizamón un campo ubicado en Manguisobí, propiedad del finado Santiago Artigas, con la población y las instalaciones, la población y el ganado, a eso se refieren en aquella época, comprado con su propio dinero, pero el campo le había sido donado por el gobierno nacional en 1855. Pero de pronto nos encontramos que aquel soldadito que peleaba para Fructuoso Rivera, por lo visto la vida cambió para él en algún momento, porque este documento es revelador de otra situación. Él tiene un campo acá, es importante, tiene propiedades, y esas dos mujeres, Fidela y Manuela, son sus hijas, las que él había tenido con su esposa, con Ana Vallejo. ¿Qué había pasado con ese matrimonio? Ahora sabemos lo que pasó. Ella llegó un momento, como su marido andaba en las lides peleando en los campos, en las lejanías, le llegó la noticia que estaba muerto, que era viuda. Y bueno, ella le mantuvo el recuerdo con sus hijas del padre, pero les decía que había muerto. Entonces, como corresponde, ella inició relación con otra persona, con otro hombre. Cuando se entera que su marido está vivo, quiere pedir perdón y reconciliarse, pero don Santiago considera que fue traicionado y no perdona y no admite, de manera que sí atiende a sus hijas, pero no recompone su relación. Tremendamente traicionado en su amor propio de hombre, propio de la época también esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Este momento, este documento, está mostrando una conjunción entre el hombre que vivía una vida de grandes privaciones al servicio de la guerra, siempre en la campaña, con todas las exigencias que eso implica, y por otro lado nos aparece acá un hombre experto en tareas de campo como administrador, pero además encumbrado por los sectores de poder, porque ahí dice que el gobierno argentino le donó ese campo, de manera que él estaba también relacionado con el poder. ¿Cuándo ocurre ese cambio? ¿Cuál fue el momento en que se produce el quiebre entre una etapa de su vida y la otra? En 1847, cuando las tropas de federales, con Urquiza y conservando Gómez, el que luego va a ser el gran héroe de Paysandú, toman rápidamente la ciudad de Salto. Los pocos que quedaban, que no habían sido trasladados a Concordia, son considerados enemigos, por lo tanto son prisioneros de guerra.
y son traídos a Concordia. El comandante en ese momento era Manuel Urlinarrain y le informa al gobernador, que era don José de Urquiza, que dentro de los prisioneros estaba el salvaje Artigas. ¿Por qué ese término para calificar a Santiago Artigas? Porque él peleaba del lado de Fructuoso Rivera, y Fructuoso Rivera estaba con los unitarios, y a los unitarios se los llamaba los salvajes unitarios. Bueno, me voy a apurar un poquito. Va a pasar unos meses nada más en esa condición de prisionero de guerra, pero va a entrar a relacionarse con Urquiza. Y en esa relación, que no se sabe por qué, pero donde es de suponer que el carácter federal de Urquiza tiene que haber pesado el hecho de que era hijo de don José Gervasio. Porque se va a iniciar una relación de gran confianza entre ambos. Urquiza le va a encargar misiones muy delicadas y también funciones de tipo administrativo y políticas, cada vez más importantes. Pero no solamente eso, sino que además tuvo actitudes de gran humanidad para con Santiago. No solamente le devolvió el grado de coronel que había perdido como prisionero de guerra, sino que además ordenó al comandante de Concordia, que en ese momento era Requena, que se ocupara de la familia de Santiago Artigas, que estaba refugiada y viviendo muy mal en Uruguayana, Brasil, y que se ocupe además de que se instalen en Concordia. Cosa que ocurre. Efectivamente, después de tanto pesar y de tanta vida difícil, se reúne con su madre. Viene Melchora, viene su hermana María y también una cuñada con sus hijos. Es decir, un grupo familiar importante. ¿Estuvieron en Concordia? Sí estuvieron en Concordia, porque en el censo de 1849 Melchora aparece radicada acá con 55 años de edad y aparece otro personaje, Pascual Artigas, que era el sobrino de Santiago, hijo de Manuel. Y este Pascual tenía en ese momento 26 años, y va a ir junto con su tío, participando en todas aquellas empresas importantes que le encargaban a Santiago. Por ejemplo, ni hablar de que estuvieron en Caseros, los dos. Además, también estuvieron en una gran parada que hizo don Justo José de Urquiza en Paraná, el 25 de mayo de 1858, una gran parada militar, cuando ya era presidente de la Confederación, porque no tenemos que olvidar otra cosita. Para nosotros, don Justo José de Urquiza fue el primer presidente constitucional y por lo tanto el sillón es de Urquiza. Acordación. Pero se sienta en el sillón de Urquiza, la presidencia, el sillón presidencial de Urquiza, no del otro personaje. Bueno, para que eso quede claro también. Bueno. Hay que divertirse también.
Otro aporte de don Roberto Arenas, no quiero dejar de mencionar. En otro librito que se llama, que se refiere a los asentamientos, él encontró a los Aguirre. En el caso de Pascual, lo ubican 2 solares por calle Espino, casi en su intersección con Urquiza. Y ahí mismo la ubica también a María, a la hermana de Santiago. Y en calle Pellegrini, entre Carriego y Espino, o sea que estaban todos más o menos juntos, era propiedad de Santiago Artigas. Dice don Roberto Arenas que desde 1856, o sea, después de haber ya estado un tiempo acá, y a partir de 1860 se pasó a ser propiedad de Melchora Cuenca. Yo pienso que habrá sido un poquito después de 1860, cuando Santiago ha muerto. Y vamos a ver por qué. Bueno, empezamos a ver acá una de las razones por la cual había cambiado tanto la situación en todo sentido de don Santiago Artigas. Resulta que Urquiza le encarga nada más y nada menos que la organización y la administración de las estancias del Estado de Concordia o Mocolita. Las estancias del Estado no eran una novedad, existían otras en la provincia de Entre Ríos. Se instalaban en tierras fiscales, como ocurrió en este caso. Lo nombró el 8 de septiembre de 1848, pero ya para fines de octubre, don Santiago le informa a Urquiza que había instalado la primera estancia. Para poder hacer este tipo de instalaciones, había que hacer tareas previas. Las tierras estaban indicadas, pero había que recorrerlas. Por ejemplo, comprar carretas, proveerse de carretas, proveerse de material, de herramientas de trabajo y también de gente que lo ayude. Y él encontró en esa zona peones muy hábiles. Encontró caballada, encontró carretas en buen estado también, muy importante. Ahora, ¿por qué decimos que en esa zona había todo eso? Y sobre todo, gente que lo pudiera ayudar. Acá hay una cosa que debemos tener presente nosotros. Esas tierras no estaban desocupadas. Allí se habían instalado familias dispersas, emergentes del gran apogeo económico que había tenido Yapeyú sobre esta región, de Mandisoví y también de San Antonio de Salto Chico. Esas familias se habían refugiado en ese lugar, también como defendiéndose de ese clima de violencia, de ataques y de saqueos. Esas familias eran guaraníes. Entonces, vaya si había un sustrato misionero guaranítico en nuestra zona. En este tipo de trabajo hay una cosa que a mí me parece admirable, y es como Urquiza marcaba paso a paso las acciones de sus subordinados. Fueron apareciendo distintas estancias. La primera fue sobre el Mandisoví Chico, y después, ya para fines de 1848, ya había 3. Cuando él hablaba de que ya estaban instaladas 3, quería decir que tenía rancho, que era el casco de la estancia, el rancho,
la enramada y 3 corrales para los animales. Y además había que poblarlos con ganado. Para la primera, Urquiza inmediatamente le manda un rodeo importante. Y ahí empiezan las indicaciones. Cómo había que tratarlas, lo que él pretendía, el tema de las marcas, cómo había que colocarlas, el tema también incluso del pelaje de los toros para que la producción fuera importante. Gran detalle, conocedor Artigas también de ese tipo de tareas que debe conocer alguien que está al frente de una hacienda. Para principios del año siguiente, 1849, ya tenemos todo esto. Fíjense, Santa Rosa, Santa Ana, la Costa de Mocoretá, San Gabriel, San Pedro, Toledo, Arévalo, Tatuti. Todas estas son estancias del Estado. ¿Por qué son nombres? Y no sabemos. Acá hay otro señor al que le debemos mucho y que también fue nuestro profesor, el profesor Marini, que estudió este tema. Y él dice, en las instrucciones de Artigas no figura esto. Pero fue idea de Artigas difícilmente solo, porque todo lo que Artigas hacía era con la información y el visto bueno de don Justo José. Y cuando uno mira las propiedades y las instancias que tuvo fuera de nuestras instancias, aparece San Pedro, Santa Rosa, varios nombres. Quiere decir que seguramente era algo convenido y conversado. Esos nombres no sabemos si son de uno o si son de otro, pero seguramente hubo uno que surgió. Con respecto a la ubicación de esas tierras fiscales, acá también está la manito de Nico, cuando me coloreó el lugar. Esas tierras fiscales iban. Fíjense, acá tenemos el Mandisoví grande. Arriba, uno más cortito, que es el Mandisoví chico. Ese Mandisoví chico, bueno, ahí también nací yo por ahí, en ese lugar, entre esos dos Mandisoví, así que ese lugar es muy lindo. Bueno, desde el Mandisoví chico, como límite sur, hasta el Mocoretá. Y por el este, el río Uruguay, y por el oeste, el camino que había en ese momento entre el Mandisoví chico y el paso del cerrito en el arroyo Mocoretá. Es todo ese sector era donde se instalaron estas estancias. ¿De dónde venía el ganado? Lo compraban, lo donaban, recibían donaciones, también los embargaban por cuestiones políticas por ahí, por deuda también, y por ahí aparecía también algún castigado o alguna hacienda que no tenía dueño o que no se conocía quién era el dueño. También pasaba y sigue pasando. Hasta hoy siempre encuentran un dueño. ¿Qué pasó con esa hacienda? Pero se multiplicó de una manera extraordinaria durante la administración de don Santiago. De una manera extraordinaria. ¿Y qué hacían con todo eso? Bueno, esa hacienda servía para proporcionar carne a las milicias que estaban acantonadas ahí, porque no se olviden que estaban en guerra siempre. Y siempre había tropas. Y lo va a ver después que lo maten a Urquiza también, ¿no? Después, con López Jordán y demás, vamos a seguir con tropas acantonadas. Y
Además, servían para premiar soldados, premiar oficiales que se habían destacado, que habían desarrollado una verdadera hazaña en las campañas militares que hacían para defender la causa federal y la causa de Urquiza también, y la nuestra, de nuestra provincia y de nuestra confederación, frente a las apetencias porteñas, por ejemplo, que por eso Urquiza hace esa gran parada en Paraná para mostrar a la soberbia Buenos Aires y al Estado de Buenos Aires que él no estaba solo y no era débil. Bueno, de manera que bocas militares para mantener había siempre, pero además sirvieron para otra causa que es importante. Esa causa se relaciona también con familias guaraníes. Familias que huían desde Belén. Esas familias, en parte, huían porque eran atacadas por los brasileños, pero no nos olvidemos que don Fructuoso Rivera tuvo actitudes muy reprochables para con la población guaraní, misionero guaranítica de todas las misiones de los 7 pueblos orientales que estaban prácticamente perdidos y que no se resignaban a pertenecer a Brasil. Y que don Fructuoso Rivera atrajo para usarlos como pantalla y como espalda, como retaguardia, pero que después abandonó a su suerte. Y la mayoría o murieron de hambre, o fueron masacrados, o se escaparon cruzando el río. Y esa gente fue recibida por el comandante de Concordia y por Santiago Artigas, siempre con el permiso de don Justo José, que decía que esas familias debían ser atendidas, que se le dé carne, que se le dé campo para su ganadito, para su ganado, sus pequeños ganados, y que se los defienda de los ataques. Ni hablemos si esos ataques venían de don Fructuoso Rivera, por más razón. Ya se termina. Bueno, acá tenemos el final de don Santiago. 1860, año fundamental. 1860, acá tenemos un comandante militar muy enfermo, Manuel Martínez. Delega permanentemente en el hombre de confianza de Urquiza, don Santiago Artigas, que va a oficiar en realidad de comandante militar delegado. Finalmente renuncia, al poco tiempo después muere, y se nombra un nuevo comandante militar, José María Galán. Y José María Galán directamente lo deja a Santiago Artigas que resuelva todo lo que tiene que ver con la comandancia. Llegamos a diciembre, renuncia José María Galán. Y Urquiza decide crear una nueva institución y un nuevo cargo, la jefatura política. Y el cargo es el de jefe político. El jefe político va a ser designado don Cesario Domínguez, pero hasta que él llegue, ¿quién era el jefe político delegado y el que tenía que entregarle el mando? Santiago Artigas. Estaba previsto que eso sucediera el 23 de enero de 1861. Pero 2 días antes, 3 días antes, el 21 muere. ¿Qué le pasa? Bueno, parece ser, según los médicos, un aneurisma al cerebro, dice el diagnóstico. No médico. Todos los médicos de Concordia, todos los de Salto vienen a atender a este hombre tan querido y con tanta responsabilidad política. No lo pueden salvar.
deja su testamento, el albacea es Urquiza, y indica que sus propiedades cuantiosas, porque incluso hace ayuda financiera a unas viudas, las viudas Barrera, le da un préstamo muy importante. O sea que es un hombre que realmente tuvo acá una vida muy diferente, de responsabilidad, solidario, honesto, responsable, buena persona, buen vecino, buen soldado, como dijeron todos los que hablaron en su muerte. Pero dejaba, además de su madre, de su hermana, de sus sobrinos, otra prole, la que había tenido con su nueva mujer, Isabel Alderete, que parece que también tenía propiedad, tenía campos. Ella era natural de Durazno. Con ella nacieron Adela, Santiago, y estaba embarazada de María. O sea que María no conoció a su padre. Don Santiago estuvo enterrado en el cementerio, que era en ese momento lo que hoy llamamos el cementerio viejo. Ahí está su monumento funerario, donde estaba también su madre y toda su familia, hasta 1950, en que el Estado oriental como que empieza a valorar a José Gervasio, decide traer sus restos que están en Paraguay y también se llevan a toda la familia de Santiago que estaba aquí. O sea que acá lo que queda es el monumento funerario donde estuvieron, pero ya no están. De todas maneras, es un patrimonio que debemos preservar y defender. Debo decir que toda la región sintió la pérdida de Santiago. Fue un hombre muy importante, muy querido y muy reconocido en toda la región histórica de Salto Grande. Y el mismo Urquiza supo mostrar su homenaje declarando honras fúnebres acorde a su rango que se llevaron a cabo en la capital de la provincia, que era entonces Concepción del Uruguay. Bueno, quisiera que lo recuerden a don Santiago y que nuestra memoria no pierda a estos personajes. Muchas gracias. Perdón.